Buenos días, soy Silvia Valle y desde DESEX vamos a estar a lo largo del siguiente rato generando este espacio en el que la idea es poder hablar sobre cómo intervenir en situaciones de violencia de género en espacios de ocio, ¿no? A lo largo de la sesión nuestro objetivo un poco es poder participar de reducir la violencia sexual y el sexismo, sobre todo en estos espacios de ocio nocturno y festivo, a través de la sensibilización, ¿no? Es importante que tengamos claro que a lo largo de esta formación vamos a incluir temas relacionados con agresiones sexuales y otros temas que pueden resultar difíciles, ¿no? Entonces, si has experimentado alguna situación parecida, es posible que esta formación te resulte difícil o que te provoque emociones negativas. Si lo necesitas, puedes pausar el vídeo, hablar con personas de confianza o encontrar un recurso de ayuda en este enlace que te dejamos por aquí, ¿vale? cabascv.org. A lo largo de la sesión, nuestros objetivos serían sensibilizar sobre estas violencias sexuales en los entornos de ocio, pero también ofrecer pautas básicas de actuación que estén basadas en la corresponsabilidad y en la prevención, detección, atención y recuperación. Y también facilitar herramientas y recursos, ¿vale? A lo largo también de la sesión es importante tener claro que antes de poder empezar a hablar sobre violencias y sobre cómo intervenir en ellas, necesitamos hacer una pequeña introducción que nos ayude a contextualizar por qué suceden este tipo de violencias, ¿no? Entonces, sí que nos gustaría, pues primero, abordar algunos conceptos clave que están relacionados con la igualdad, ¿no? Porque para entender cómo operan estas violencias, antes es necesario entender que estas violencias se dan a causa de una desigualdad, ¿no? Cuando hablamos de igualdad, generalmente la gente suele pensar que estamos hablando pues, de bueno, el mismo trato ante la ley, ¿no? Mismos derechos, mismas obligaciones. Además de eso, estamos hablando de muchas otras cosas más, ¿no? Como de poder participar con las mismas oportunidades en todos los espacios, ¿no? En todos los ámbitos de la sociedad, o como pues, no temer por nuestras vidas, no ser discriminadas por razón de sexo, pero tampoco pues, por cuestiones raciales, étnicas, religiosas, de identidad o de expresión de género, ni por nuestra orientación sexual, ¿no? También hablamos de compartir derechos y obligaciones en el entorno familiar y también hablamos de igual acceso al desarrollo personal, ¿no? Cuando hablamos de todo esto, se nos plantea un poco la situación de si ya hemos llegado o no a esa igualdad, ¿no? Lo cierto es que estos dos conceptos, igualdad legal e igualdad formal, explicarían muy bien esta situación, ¿no? La igualdad legal sería la que se establece en las leyes y la igualdad formal sería la que ya por fin existe en la sociedad, ¿no? Lo cierto es que tenemos un marco jurídico enorme que básicamente fundamenta esta promoción de la igualdad y esta lucha para erradicar las violencias de género, ¿no? Pero lamentablemente, aunque tengamos todo este marco jurídico, todavía vemos que hay muchas situaciones de desigualdad que siguen ahí, ¿no? Es decir, todavía esa igualdad legal no habría pasado a ser una igualdad formal, ¿no? Por eso, cuando analizamos un poco nuestro entorno y nos planteamos si realmente hemos alcanzado esa igualdad formal, nos damos cuenta de que, bueno, pues todavía falta mujeres en las grandes empresas, en los espacios donde se toman las decisiones, ¿no? Todavía faltan mujeres en el ámbito cultural, en los museos, en las reales academias, ¿no? Todavía vivimos en una sociedad donde las mujeres tienen una brecha salarial y estarían cobrando menos que muchos hombres por hacer el mismo trabajo. También estamos viendo que la tasa de desempleo, por ejemplo, en el último trimestre subió únicamente en el caso de las mujeres, ¿no? Todo el aumento que hubo de desempleo fue femenino. También podemos ver que pues, 1 de cada 4 mujeres trabaja a tiempo parcial, ¿no? Eso es casi 4 veces más que en el caso de los hombres, ¿no? Vemos todavía que tenemos pues, esa lacra de la violencia de género que
todavía lamentablemente pues sigue muy presente en la sociedad, ¿no? Vemos también que las mujeres son quienes cogen más excedencias para cuidar, ¿no? Y yo creo que un poco esto nos hace darnos cuenta de que muchas veces creemos que estamos pues mucho más avanzados y avanzadas, ¿no? Como sociedad, pero que realmente nos queda todavía mucho trabajo, ¿no? Para poder alcanzar esta igualdad formal. Un poco cuando nos planteamos también sobre qué se sustenta esta desigualdad, habrían dos conceptos que nos ayudarían a entenderlo, ¿no? Uno sería el androcentrismo y el otro sería el patriarcado. Cuando hablamos de androcentrismo estamos hablando pues, de un modelo antropológico que lo que ha hecho es situar al hombre como medida de todas las cosas, ¿no? El androcentrismo lo que hace es que enfoca las diferentes realidades únicamente desde la perspectiva masculina, ¿no? Y utiliza esos resultados dándolos por válidos para la generalidad de los individuos, ¿no? Ya sean hombres o mujeres. Creo que esto se ve muy claro con un ejemplo, que es que en 2019 Volvo, la empresa de coches, se dio cuenta de que las mujeres tenían más probabilidades de sufrir consecuencias graves en caso de que conduciendo uno de sus coches tuvieran un accidente, ¿no? Y de esto se dieron cuenta en el momento en el que se plantearon que todas las pruebas que habían hecho las habían hecho siempre con maniquís masculinos, ¿no? Eso, por supuesto, deja fuera a todas las mujeres, pero también deja fuera a un montón de personas, ¿no? Porque estaban utilizando un tipo de maniquí con un tipo de cuerpo muy concreto que no representaba la diversidad de la sociedad, ¿no? En ese momento se plantean pues, cómo cambiar esto y cómo utilizar más tipos de maniquís para garantizar que sus coches sean seguros para todo el mundo, ¿no? Ahí estaríamos viendo pues, un pequeño cambio al darse uno cuenta de que, bueno, pues de que estaba bajo ese modelo androcéntrico, entendiendo que ese hombre representaba a la totalidad de la sociedad, ¿no? Cuando evidentemente pues no es así porque la sociedad es mucho más diversa, ¿no? El otro concepto que nos ayudaría a entender y a contextualizar las violencias sería el patriarcado. Cuando hablamos de patriarcado, estamos hablando de pues toda forma de organización social cuya autoridad se reserva exclusivamente a los hombres, ¿no? En una estructura social patriarcal, la mujer no asume liderazgo político, no tiene autoridad moral, no tiene privilegio social, ni tiene control sobre la propiedad, ¿no? Creo que estos dos conceptos nos ayudan mucho a entender en qué punto nos ubicamos como sociedad y en qué punto surgen estas violencias, ¿no? Estos dos conceptos se sustentan por dos conceptos más, ¿no? Los roles de género y los estereotipos de género. Cuando hablamos de roles de género, estaríamos hablando de la función que desempeña una persona en un lugar o en una situación, ¿no? Este rol hace referencia a las pautas de conducta que la sociedad impone y espera de un individuo en una situación determinada, ¿no? Y los estereotipos de género serían bueno, pues una idea, una expresión, un modelo muy estereotipado de cualidades o de conducta, ¿no? Esto creo que también se entiende muy fácil con un ejemplo, ¿no? Cuando una mujer se queda embarazada, pues de repente la primera pregunta que le suelen hacer es, ¿ay, es un niño o una niña? Y a partir de ahí se activa esta maquinaria, ¿no? Se activa la maquinaria en la que si es un niño, pues se esperan ciertas cosas ¿no? Para empezar, pues se le van a regalar cosas azules, se le van a comprar ciertos juguetes, se espera de él que sea fuerte, que no llore, ¿no? En cambio, si es una nena, pues se le van a regalar otro tipo de cosas, se le van a hacer los pendientes, se esperará de ella que sea pues más delicada, ¿no? Em, Esto es lo que sustenta un poco este tipo de violencia de la que ahora vamos a empezar a hablar, ¿no? También hay que entender que estos roles, estos estereotipos, se instalan por repetición y eso pasa antes de que tengamos capacidad crítica para cuestionarlos, ¿no? Porque nosotras ahora ya desde la edad adulta pues podemos entender que obviamente ni a todas las chicas les gusta el ballet, ni a todos los chicos les gusta el fútbol, ¿no? Sabemos que eso es mentira, que es un constructo, ¿no? Y que un poco pues nos lo hemos inventado y que se ha ido repitiendo y nos lo hemos creído, ¿no? Claro, esto lo vemos ahora nosotras desde la adultez, ¿no? Pero cuando somos peques, pues esto se nos va
inculcando pues, a través de juegos, se nos va inculcando a través de un reparto desigual de las tareas, se nos va inculcando a través de un imaginario colectivo, ¿no? Que está pues alimentado por los programas de televisión, el cine, las series, la música, las redes sociales, etcétera, ¿no? Y es en base a esto como nosotras y nosotros construimos nuestra identidad, ¿no? En base a esta repetición de lo que se nos está diciendo, ¿no? Esto también sucede con el amor, ¿no? También se crea, el tipo de relaciones que tenemos también se crea en base a esto, ¿no? Y en base a mitos del amor romántico, en base a una socialización de género distinta, ¿no? Una socialización diferencial, donde vemos que hay ciertas relaciones de poder o una socialización en la violencia, es a través de lo que construimos las relaciones que tenemos, ¿no? Cuando hablamos de una socialización en la violencia, nos referimos a que socialmente la violencia funciona, a que ninguna violencia surge al margen del sistema, sino que lo hace dentro del mismo, y que vivimos una construcción social que ha normalizado durante muchos años la violencia, ¿no? Eso de la letra con sangre entra, te pego porque te quiero, los que se pelean se desean, ¿no? Entonces, a partir de ese contexto es en la forma en la que empezamos a relacionarnos, ¿no? Un poco lo que sucede cuando empezamos a plantearnos cómo construimos estas relaciones y qué sucede con la violencia, de dónde surge, quién la ejerce, nos damos cuenta que pues, autores como Ramón Flecha, Lidia Puigvert o Oriol Ríos retratan 3 tipos de masculinidades, ¿no? Esto es importante porque a lo largo de la historia el feminismo ha dejado muy claro que la identidad de la mujer no era una única, ¿no? Sino que hay una gran diversidad dentro de lo que es ser mujer. Sin embargo, durante mucho tiempo, y aún así lo cree mucha gente, se ha entendido que la masculinidad es una, ¿no? Esto nunca ha sido así realmente, ¿no? Y si nos vamos a leer a autores clásicos sobre masculinidades, veremos que hace muchos años que desde estos estudios se presentan distintos tipos de masculinidades, ¿no? Sobre todo para estos autores existen 3 tipos de masculinidades, ¿no? La masculinidad tradicional dominante, la masculinidad tradicional oprimida y las nuevas masculinidades alternativas. Cuando hablamos de masculinidad tradicional dominante, estaríamos hablando de aquella que ejerce la violencia, ¿vale? Cuando hablamos de tradicional oprimida, estaríamos hablando de aquella que no ejerce la violencia, pero la permite, ¿de acuerdo? No se posiciona. Sin embargo, bueno, no posicionarse ya sabemos que sí que es posicionarse, porque cuando no te posicionas te estás posicionando del lado de quien oprime, ¿no? Pero en este caso lo definen así, ¿no? Como que permite que pase y no se posiciona en contra. Y luego, cuando hablamos de nuevas masculinidades alternativas, estaríamos hablando de pues, hombres que no solo es que no ejerzan la violencia, sino que se posicionan en contra de la misma, ¿no? Esto es importante tenerlo claro. Y también es importante entender un poco algunos conceptos como el ciclo de la violencia y la escalada de la violencia, ¿no? Cuando hablamos de personas que ejercen violencia, generalmente estas personas son hombres y generalmente son hombres que performan, que habitan, ¿no? Una masculinidad tradicional dominante, ¿vale? Cuando hablamos de estas relaciones de violencia que se dan, ¿no? Muchas veces es complicado comprender por qué es tan difícil salir de ahí, ¿no? Creo que esto Leonard Walker lo explica muy bien con este ciclo de la violencia, ¿no? Donde primero pasamos por una fase de acumulación de la tensión, luego pasaríamos por una fase donde se daría esa agresión y luego pasaríamos por una luna de miel. Esto es importante tenerlo claro porque esa luna de miel, ¿no? Esa fase en la que después de haber habido esa acumulación y esa agresión, el agresor viene y te dice que, bueno, que lo siente, que no va a volver a pasar, que, bueno, pues que te regala flores, te compra un anillo, te lleva al cine, te lleva al teatro y todo parece que va muy bien hasta que volvemos a acumular la tensión y vuelve a repetirse, ¿no? El problema con este ciclo de la violencia es que cada vez el tiempo que pasa entre una fase y otra es más corto y suele haber una escalada en la violencia.
es muy complicado salir de una situación así, y creo que es importante tenerlo claro porque en el momento en el que vayamos a hacer una intervención va a ser necesario comprender un poco en qué situación se encuentra posiblemente la víctima, ¿vale? Es importante también entender un poco cómo ha ido la evolución y las limitaciones del concepto de violencia de género, ¿no? Cuando hablamos de violencia de género, estamos hablando de un concepto a nivel español relativamente nuevo. La ley que regula esto es de 2004. Anteriormente sí teníamos algunos conceptos, pero no serían exactamente así, ¿no? En 1989 el Código Penal incorpora, ¿no?, el concepto de malos tratos en el ámbito familiar. En este momento solo se incluye la violencia física y además requiere que haya convivencia con el agresor, ¿no? En el 95 se reforma este Código Penal, mantiene la violencia física y menciona la psicológica. Y en el 99 se reforma el Código Penal, ya finalmente se incorpora la violencia psicológica e incluye a excónyuges y exconvivientes, ¿no? Porque hasta ahora tenía que haber una convivencia con el agresor, ¿no? En el año 2003 se aprueba la ley que regula la violencia doméstica. Esto es importante porque pensad que en ese momento, bueno, había sucedido ya el caso de Ana Orantes, que fue el caso que impulsó esta normativa específica de violencia de género, pero antes de que se hiciera esta ley, se hizo esta que os comentaba de violencia doméstica, ¿no? Esta ley de violencia doméstica protege a cualquier persona que viva una situación de violencia en su casa. Eso quiere decir que protege a las criaturas de sus padres, protege a abuelos de ser agredidos por sus hijos o hijas, o nietos o nietas, y protege también a los hombres, ¿no? Esto es importante porque luego cuando a veces sale este tema y la gente dice no, no hay ninguna normativa específica que proteja a los hombres si su mujer les pega. No, eso es mentira. La 11/2003, que es esta ley de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros, sigue vigente y es la ley que protegería esas situaciones, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que esas situaciones se dan en una medida pues muchísimo menor a las situaciones en que las mujeres son agredidas por sus parejas o exparejas. ¿Qué es lo que regula la ley de violencia de género? ¿Vale? En 2004 aparece esta normativa que es específica para proteger a las mujeres. En este caso es una normativa que entiende el carácter estructural del que hemos estado hablando y por fin deja muy claro que el problema de la violencia de género no sería un problema doméstico, no sería un problema íntimo, no sería un problema de puerta de tu casa para adentro, sino que es un problema social y que el origen radica en eso que hemos estado hablando, ¿no? En ese androcentrismo y en ese patriarcado y en esa manera de construir unas relaciones en un marco en el que la violencia es permitida y tolerada, ¿no? Las diferencias básicas que habría entre la ley española de violencia de género y el Convenio de Estambul es que ahora mismo la ley española únicamente regula como violencia de género aquella que se da aquella que se da por parte de la pareja o expareja de una mujer, ¿no? Esto dejaría fuera muchas cosas, muchas situaciones y muchas realidades, ¿no? Por ejemplo, pues el caso de bueno, pues si una trabajadora sexual es maltratada o es asesinada por un cliente, eso no estaría dentro de lo que se entiende en España como violencia de género, ¿no? El Convenio de Estambul amplía esa definición y entiende que esta violencia de género, al ser estructural, puede darse en muchos otros ámbitos aparte del de la pareja, ¿no? Por eso cuando habla de tipos de violencia y de ámbitos en los que se puede dar, también incluye el ámbito familiar, el ámbito laboral o el ámbito social y comunitario, ¿no? Y entiende también que podría ser violencia física, psicológica, sexual o económica, ¿no?
La ley española, la 1/2004, recoge esos tipos de violencia, pero únicamente entiende el ámbito como el ámbito de la pareja, ¿no? Dejando fuera el social y comunitario, que es donde encontraríamos muchas de las violencias sexuales, ¿no? Y de las que hablaremos a lo largo de la sesión. Cuando hablamos de violencia física o psicológica, estamos hablando pues, de un delito de violencia de género que comprende todo acto de violencia física o psicológica cometido por un hombre hacia una mujer, siempre que exista o haya existido esta relación afectiva, ¿vale? Siempre que haya sido su pareja o expareja. Esto queda recogido en el Código Penal en el artículo 153, ¿vale? Se trata de un delito contra la integridad personal que surge como respuesta al poder que el hombre ejerce contra la mujer, ¿vale? Es decir, el sujeto activo tiene que ser necesariamente un hombre y el sujeto pasivo siempre tiene que ser una mujer. En esos marcos se daría una situación de violencia de género, ¿vale? Cuando hablamos de violencia sexual, estaríamos hablando, tal y como recoge la OMS, de todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otra manera la sexualidad de una persona a través de coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, ¿vale? Aquí ya saldríamos de ese marco de pareja, no es necesario que haya una relación de pareja y se incluye en cualquier ámbito. Puede ser el hogar, puede ser el puesto de trabajo, lo que sea, ¿vale? Así lo recoge la OMS. También es importante entender que cuando hablamos de violencia sexual, bueno, como dice el meme que os he puesto al lado, ¿no? La violación tiene que ver con la violencia, no con el sexo. Si te golpearan con una pala, no lo llamarías jardinería, ¿no? Esto es importante porque la violencia sexual realmente no tiene que ver con el sexo, sino que es una cuestión de poder, ¿vale? También la OMS recoge, ¿no? Desde 2013 que consideraría actos de violencia sexual los actos que van desde el acoso verbal a la penetración forzada y una variedad de tipos de coacción, ¿no? Desde la presión social, la intimidación a la fuerza física y entiende también que estaría incluido la violación en el matrimonio. Eso es algo que ahora ha cambiado con la nueva normativa, ¿no? Anteriormente no estaba no tenía un agravante si esa violación o esa agresión sexual se daba dentro del contexto de matrimonio y ahora sí lo tiene. Si se diera también pues, en citas amorosas o si se diera por conocidos o desconocidos, incluiría también insinuaciones sexuales no deseadas, acoso sexual pues, en la escuela, en el puesto de trabajo, violación sistemática, esclavitud sexual y otras formas pues, particularmente comunes en situaciones de conflicto armado, ¿no? Como por ejemplo la fecundación forzada. Incluiría también el abuso sexual de personas que física o mentalmente discapacitadas, violación o abuso sexual a niños y formas tradicionales de violencia sexual como el matrimonio forzoso o la herencia de viuda, ¿vale? Esto sería lo que recoge la OMS desde 2013 y un poco la idea de todas las cosas que podríamos encontrar dentro de esta etiqueta de violencia sexual, ¿no? Es importante también cuando nos acercamos a estos conceptos, hablar de la cultura de la violación, ¿no? Cuando hablamos de cultura de la violación, que es un tema que justamente ahora ha sido bastante polémico, estamos haciendo referencia a toda estructura sociocultural que justifica y alimenta y acepta y normaliza la existencia de la violencia sexual, ¿vale? Es una forma de violencia simbólica que, como diría Bourdieu, tiene un efecto sedante porque al estar tan aceptada pasa desapercibida por la inmensa mayoría, ¿no? En la cultura de la violación, los hombres violentos, ¿no? Esa masculinidad de la que habíamos estado hablando, tradicional, dominante, imponen sus deseos sobre mujeres, niñas y niños a través del miedo, ¿no? Un poco también como señala el meme, que creo que lo explica muy bien, ¿no? La cultura de la violación sería cuando se cree que los piropos son galantería, que las mujeres actúan indiferentes para hacérselas difíciles, que las mujeres
se buscan que se las agreda sexualmente, ¿no? Creo que hemos visto bastante en medios de comunicación y también, bueno, pues en juicios, lamentablemente, ¿no? Como han habido preguntas terribles, ¿no? Como si, pues, si la víctima había bebido o si había cerrado suficientemente fuerte las piernas, etcétera, ¿no? Creo que es algo que realmente es necesario poner sobre la mesa, porque para que demos ese cambio de cultura de la violación hacia una cultura del consentimiento, lo primero es que entendamos en qué marco nos estamos moviendo ahora, ¿no? Que está ahora mismo todavía tenemos que estar luchando para que se entienda que cuando alguien dice que no, quiere decir que no. ¿No? Que cuando una mujer dice no, no está diciendo en realidad sí, no, no. Si dices no, es no y ya está, ¿no? También cultura de la violación sería el entender que los hombres son incapaces de controlar sus instintos, que es comprensible que violen a una mujer si ella está borracha, que se merece esos golpes por no dejar a su pareja a tiempo, ¿no? Todo este tipo de maneras de entender la violencia que pasan por un poco por culpar a la víctima, serían esta cultura de la violación, ¿no? Y necesitamos urgentemente un cambio para pasar de esa cultura de la violación a una cultura del consentimiento, ¿no? Es importante también ver un poco en qué datos nos manejamos, ¿no? Realmente en los contextos de ocio nocturno hay un problema con el tema de la violencia sexual, y es importante también ponerlo sobre la mesa para podernos ubicar, ¿no? Aquí tenéis algunos datos que, bueno, como esto quedará grabado podréis consultarlos, ¿vale? Os dejo también la fuente por aquí. O, por ejemplo, también es importante ver el porcentaje de ataques de naturaleza sexual que están causados por delitos de odio relacionados con la LGTBI-fobia, ¿no? Esto va a ser muy importante porque no únicamente las mujeres son víctimas de esta cultura de la violación, también, aunque sean normalmente las mujeres, si rascamos un poquito más, veremos que hay un porcentaje más elevado, ¿no? de recibir estos ataques en el caso de las mujeres bisexuales, en el caso de las personas trans, en el caso de las mujeres lesbianas, ¿no? O en el caso, pues, también de los hombres bisexuales o gays, ¿no? Entonces, es importante también entender cómo opera esto, ¿vale? Cuando hablamos de cultura del consentimiento, a lo que hacemos referencia es a un cambio social y cultural que lo que haría sería poner el consentimiento en el centro de las relaciones, ¿vale? Para potenciar una cultura del consentimiento necesitamos urgentemente educación sexual integral, necesitamos dejar de cosificar a las personas, necesitamos poner énfasis en la comunicación, ¿no? También necesitamos conocer y comunicar nuestros límites propios y aceptar las negativas de las otras personas, ¿no? Sería un poco como los 5 pilares básicos para poder dar este cambio, ¿no? De la cultura de la violación a la del consentimiento. Y entender también que cuando hablamos de consentimiento, este tiene que ser libre, informado, específico, irreversible y entusiasta, ¿vale? Cuando estamos hablando de violencia sexual, ¿no? Hemos empezado a comentar un poco antes en relación a los actos concretos que se consideran violencia sexual, ¿no? La OMS señalaba, ¿no?, ese acoso verbal hasta la penetración forzada y una variedad de tipos de coacción, desde la presión social a la intimidación por fuerza física, ¿no? Eso es lo que la OMS nos dice, pero ¿qué es lo que nos dice la legislación y el Código Penal? Bueno, esto es importante y quería matizarlo porque han habido cambios en torno a ello a raíz de la aprobación de la Ley 10/2022, que sería la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, ¿no? La que se conoce como la Ley del sí es sí. Anteriormente a esta normativa, lo que teníamos era 3 tipos de delitos que podíamos encontrar en un contexto de ocio y que tuvieran relación con esta violencia sexual, ¿no? Anteriormente teníamos la agresión sexual,
que quedaba definida en el artículo 178 del Código Penal y que eran aquellos actos que atentaran contra la libertad sexual utilizando violencia o intimidación. Se incluía también las situaciones en las que el agresor no actuaba sobre el cuerpo de la víctima, pero le obligaba a realizar algún acto sexual con su propio cuerpo o con el de terceros, ¿vale? La violación se definía en el artículo 179 del Código Penal y se entendía como una agresión sexual agravada que consistía en el acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros u objetos por alguna de esas vías, ¿vale? Y el abuso, que quedaba definido en el artículo 181 y 182 del Código Penal, eran comportamientos contra la integridad sexual realizados sin el uso o la fuerza, el uso de fuerza o la intimidación y sin el consentimiento de la víctima. Vale, creo que la manera más fácil de entenderlo es la diferencia entre abuso sexual y agresión era como la diferencia entre hurto y robo, ¿no? Una cosa es que tú vayas en el metro y alguien te tocara y te robara la cartera sin que tú te dieras cuenta, y otra cosa es que cuando tú vas a entrar en tu casa alguien saque una navaja y te robe, ¿no? Entonces, esa diferencia, ese uso de la violencia es lo que marcaba la diferencia anteriormente entre un abuso y una agresión, ¿vale? ¿Qué constituía abusos? Pues los tocamientos, el acceso también carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros por esas vías, y la incitación a llevar a cabo actos de naturaleza sexual sobre el cuerpo de la persona, ¿no? En los casos de abuso sexual había que distinguir entre dos supuestos, ¿no? Uno que era en el que no había consentimiento y otro en el que el consentimiento se declaraba nulo, irrelevante o viciado, ¿vale? Los casos de consentimiento viciado o inválido eran aquellos en los que se considera que la víctima no dispone de una capacidad para comprender el sentido y la trascendencia de su decisión, ¿no? Pues si tú estabas drogada o si tú estabas excesivamente bebida, pues entraría dentro de esta categoría, ¿no? Donde ese consentimiento está viciado o es inválido, ¿no? Hay que tener en cuenta también que la misma jurisprudencia, el Tribunal Supremo, establece que la privación del sentido no requiere la ausencia total y absoluta de conciencia de la víctima. Es decir, no hace falta que tú estés tumbada inconsciente para que se considere que no es válido ese consentimiento, ¿no? Se entiende que mucho antes, en cierto estado, tu consentimiento no es válido porque no estás realmente en disposición de tomar decisiones, ¿vale? Anteriormente a esta ley que aparece, que ha entrado en vigor ahora, ¿no? De la 10/2022, el consentimiento únicamente quedaba definido a nivel jurídico en la modificación de la 5/2008, que era la ley autonómica catalana sobre violencia de género, ¿no? En esa reforma que se hace en 2020 se introduce en el artículo 3 la definición de consentimiento, ¿vale? Se entiende por consentimiento la voluntad expresa, enmarcada en la libertad sexual y en la dignidad personal, que da paso al ejercicio de prácticas sexuales y lo avala, ¿no? La prestación de este consentimiento debe hacerse desde la libertad, debe permanecer vigente durante toda la práctica sexual y está acotada a una o varias personas, a unas determinadas prácticas y a unas determinadas medidas de precaución, ¿no? Tanto ante el embarazo como ante infecciones de transmisión sexual, ¿vale? Y señala que no existe consentimiento si el agresor crea unas condiciones o se aprovecha de un contexto que directa o indirectamente imponga una práctica sexual sin contar con el consentimiento, ¿no? Aquí quedaba muy claro, por ejemplo, cuando hubo toda la polémica con ese TikToker que dijo que él, pues bueno, les mentía a las chicas, les decía que se había hecho una vasectomía y entonces pues podía tener prácticas sin preservativo, ¿no? Obviamente ahí no hay un consentimiento válido por parte de ellas, porque ellas están consintiendo en base a una mentira, no tienen toda la información para poder consentir, por tanto ese consentimiento tampoco sería válido, ¿vale?
Habría otras conductas que están tipificadas penalmente, como sería el acoso sexual, ¿no? El acoso sexual queda definido en el artículo 184 del Código Penal, que establece que serían los actos de contenido sexual dirigidos a dañar la integridad y la dignidad de la víctima en el contexto de una relación laboral, educativa o mercantil. Esto es importante porque ahora, con el cambio de la normativa, sí que se recogen otras cuestiones relacionadas con el acoso sexual en otros ámbitos. Pero hasta ahora, legalmente, cuando hablábamos de acoso sexual, estábamos hablando sobre todo de una situación en una relación laboral, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente hay sucesos que van más allá de esta legislación o de este código penal, ¿no? Hay otros conceptos que se usan habitualmente más allá de las conductas que están tipificadas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de acoso sexual, lo consideramos, ¿no? Como los comportamientos pues, verbales, no verbales, de carácter sexual, no deseados, que tienen un propósito pues, de atentar contra la dignidad de las personas, en particular cuando se crea un entorno pues, hostil, degradante, humillante, ofensivo. En estos casos se incluiría persecuciones, las reiteraciones no deseadas de conversación o de seducción con finalidad de tener un contacto sexual, ¿no? No hay que olvidar que se trata de una tipología que no quedaría recogida en el Código Penal, excepto en casos laborales, ¿vale? En casos laborales sí que estaría recogida. ¿Qué sucede? Que en este contexto aparece finalmente la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, ¿no? Y esto introduce cambios. Entonces, vamos a ver un poco cuáles son estos cambios que introduce, ¿vale? Para empezar, lo que antes era agresión, violación y abuso, ahora pasa a ser todo agresión, ¿vale? Este es el primer cambio, que es que todo acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento se considerará una agresión sexual, ¿no? Esto implica también una variación en la horquilla de la pena, ¿vale? Que es un tema que ahora se ha estado hablando bastante, ¿no? El consentimiento expreso será la pieza clave para juzgar los delitos de carácter sexual y se define de la siguiente manera. Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona, ¿vale? Las víctimas ya no van a tener que demostrar que han sufrido violencia o que se han resistido para acreditar una agresión, ¿vale? Se eliminan los abusos del Código Penal, ¿vale? Como hemos dicho, pasaría a haber únicamente un tipo de delito que sería agresión, que obviamente tendrá una gradación, es decir, si unimos en un mismo delito abuso y agresión, las penas no serán tan grandes, ¿no? O sea, quiero decir, tenemos una horquilla más amplia y lo que antes era agresión, ahora es mucho más amplio el concepto, ¿vale? ¿Qué conductas quedarían tipificadas ahora penalmente que nos puedan resultar de interés conocer para abordar el tema de las violencias sexuales en entornos de ocio? Para empezar, se regula el acoso callejero. Esto es muy interesante porque hasta ahora pues no había ninguna regulación. Con la entrada en vigor de esta normativa también se reforma el Código Penal y señala que será castigado con pena de localización permanente de 5 a 30 días o trabajos en beneficio de la comunidad de 5 a 30 días o multa de 1 a 4 meses quien, como veis aquí, ¿no? Las mismas penas se impondrán a quienes dirijan a otra persona con expresiones o comportamientos o proposiciones de carácter sexual que creen a la víctima una situación objetivamente humillante, hostil, intimidatoria, sin llegar a constituir otros delitos de mayor gravedad. Es decir, queda recogido el acoso callejero, ¿vale? Por primera vez. También en el artículo 178 y 179 regula la agresión sexual, ¿vale? Y señala que será castigado como responsable de agresión sexual el que realice cualquier atentado contra la libertad sexual de una persona sin su consentimiento,
Como hemos dicho, solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que así lo muestren, ¿no? Y se considerará agresión sexual los casos en los que se emplee violencia, intimidación o abuso de situación de superioridad o vulnerabilidad de la víctima, así como aquellas que se encuentren privadas de sentido. Es decir, incluiría lo que antes habíamos dicho, que era abuso, agresión y violación, ¿vale? Entonces, lo que incorpora también nuevo y que es muy interesante es que en el 181 incluye agravantes, ¿no? Es decir, se considerará agravante pues, si la víctima es menor de 16 años, si hay acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, si estos hechos son cometidos por 2 o más personas, si la víctima estuviera en una situación especial de vulnerabilidad, si hubiera convivencia, si se hacen uso de armas y si se ha anulado la voluntad de la víctima con fármacos o drogas. Esto también es muy interesante porque anteriormente esto no quedaba recogido, ¿vale? También si se tratara de un grupo criminal, que esto pues, bueno, tiene que ver con la trata, con fines de explotación sexual, ¿no? También quedaría recogido en los artículos 182, 183, 185 y 186 varias cuestiones relacionadas con menores, ¿no? Que tendrían que ver pues, con hacerles presenciar actos sexuales, con contactar con menores con fines sexuales, forzar a menores a ejecutar actos sexuales o difundir material pornográfico donde pues, participasen menores, ¿no? Un poco estos son las conductas que quedarían tipificadas penalmente después de que entrase en vigor esta nueva ley, ¿vale? Entonces, un poco en resumen, ¿qué cambios introduce esta ley? Considera violación toda agresión sexual con penetración. La pena máxima será de 15 años en el caso de violación y de 8 en el caso de agresión sexual sin penetración, cuando concurra algún agravante, como por ejemplo pues que la agresión sea en grupo o una violencia extrema o especial vulnerabilidad de la víctima, ¿no? Se introduce también de forma expresa como agravante que se anule la voluntad de la víctima con fármacos o drogas, es decir, se regula el tema de la sumisión química y que entre la víctima y el agresor haya existido o exista una relación de pareja. Y se penalizaría el acoso callejero, ¿vale? Entendido como pues, comportamientos o proposiciones de carácter sexual que generan en la víctima una situación pues, humillante, hostil, intimidatoria, ¿no? Y también se multará el reenvío de imágenes de terceros que hayan sido grabadas sin autorización de la persona afectada. Esto es también muy importante porque tiene mucho que ver con ese, bueno, pues ese enviar, bueno, difusión de imágenes, íntimas, que hasta ahora se penalizaba a la persona que las difundía originalmente, pero ahora también se penaliza a quien las redifunde, ¿vale? Otras conductas que quedan tipificadas penalmente y que nos pueden resultar de interés son las que entran a raíz de otra ley, que es la 15/2022, que también se aprobó hace nada, y que es la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, ¿no? Al entrar en vigor esta ley, modifica el artículo 22 del Código Penal y incorpora que se considerarán delitos por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión, etcétera, incorpora sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, aporofobia, exclusión social, etcétera, ¿vale? Entonces, esto también sería una de las cuestiones que ha cambiado recientemente y que nos puede ser de interés, ¿vale? Además de lo que hemos expuesto anteriormente, en un marco de contexto pues de ocio, ¿no? Entendemos por agresión sexista una agresión que puede ser verbal o física, ejercida sobre una persona
por motivos de género, de orientación sexual, de aspecto físico en relación a los estándares estéticos, entre las que se pueden incluir, por ejemplo, pues comentarios ofensivos o degradantes, abusos verbales o cualquier otro tipo de comportamiento hostil, ¿no? Como insultos, burlas, comentarios despectivos, etc. Formas no bienvenidas de contacto físico, tocamientos no deseados que incomoden, violenten o no gusten a la persona o al grupo que los sufre, y la exhibición de símbolos sexistas ofensivos, ¿vale? Esto sería un poco cómo se aterrizaría, ¿no? la idea de agresión sexista en estos conceptos en estos contextos de ocio, ¿vale? Es importante a la hora de intervenir, ¿no? Ahora que ya tenemos un poco claro pues todo esta conceptualización, ¿no? Que a la hora de intervenir debemos intervenir en cumplimiento de la proporcionalidad de la actuación, ¿no? Y con el fin de no victimizar innecesariamente a la víctima, ¿vale? En las instrucciones de actuación dirigidas a quien interviene debe indicarse formas diferentes de actuación en función del tipo de violencia, ¿no? Porque evidentemente si estamos en una fiesta, pues la intervención va a ser diferente si vivimos una situación en la que un chico le toca el culo a una chica, ¿no? O en la que un chico está muy pesado, a si ya estamos hablando de una agresión grave, ¿no? Para eso es útil, en primer lugar, asegurarnos de unificar la forma de actuación ante las situaciones de violencia sexual. Es necesario que todo el mundo que vaya a intervenir sepa cómo tiene que intervenir y que todo el mundo tenga claro cuál es la manera de intervenir, ¿no? Especialmente para aquellas situaciones que requieren una intervención más intensiva, ¿vale? Por otra parte, también se establece un abordaje diferente en función de si esos casos de acoso o agresión sexual incluyen un aprovechamiento con vulnerabilidad química o sin vulnerabilidad química, ¿vale? Hay que tener claro que aunque se engloben diferentes situaciones de violencia dentro de un único delito, no significa que el abordaje que se vaya a hacer sea el mismo, ¿no? Siguen existiendo diferentes grados de gravedad, ¿no? Y por tanto la intervención tiene que ir acorde a ello. Respecto a la vulnerabilidad química también es importante ubicarnos y entender que la droga más presente en situaciones de violencia es el alcohol, no suele ser otro tipo de drogas, ¿no? Debe entenderse también que el alcohol es un potenciador, no un causante, es decir, la agresión es el resultado de una desigualdad de género y es una cuestión estructural que el alcohol o otras drogas pueden potenciar que el agresor las cometa, pero no es un causante. El problema no es la sustancia, sino que el problema es el agresor y la estructura machista que nos rodea, ¿no? Es importante esto también tenerlo claro, ¿vale? También en relación a esta vulnerabilidad química, hemos de tener en cuenta que hay muchísimos mitos, ¿no? En torno a las violencias sexuales y al uso del alcohol, ¿no? De hecho, en la encuesta de percepción social de la violencia sexual que llevó a cabo la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en 2018, veíamos cómo todavía había gente que estaba de acuerdo con cosas como que si una mujer es agredida sexualmente estando borracha, tiene parte de culpa por haber perdido el control, ¿no? El alcohol es a menudo el causante de que un hombre viola a una mujer. Un 47% de personas estaban de acuerdo con eso, ¿no? Y si una mujer invita a un hombre a tomar una copa en su casa después de haber salido por la noche, significa que quiere sexo, ¿no? Todavía teníamos un 32% de personas que pensarían que eso es así, ¿no? Entonces, creo que esto es importante porque todavía hay muchos mitos y es realmente muy importante entender que ese tipo de sustancias potencian lo que ya existe, ¿no? Que es una sociedad machista donde los hombres han entendido que pueden acceder al cuerpo de las mujeres cuando les plazca, independientemente de si esa persona realmente quiere o no quiere, ¿no? Repito que hablamos de esas masculinidades tradicionales dominantes, ¿no? De esos hombres que se relacionan sobre todo pues, desde la violencia, ¿no? Otra cosa que es muy importante también entender
es a quién se aplica la intervención, ¿no? Tal y como recoge el Convenio de Estambul, la violencia de género sería una violación de los derechos humanos, una forma de discriminación contra las mujeres y designará todos los actos de violencia en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos, ¿no? Muchos estudios muestran que la violencia sexual es ejercida prácticamente en exclusiva por los hombres y que de manera mayoritaria las personas agredidas sexualmente son mujeres, ¿no? También en un grado más bajo hay hombres que son agredidos sexualmente por hombres. Es complicado en muchas ocasiones el hacerlo visible, por tanto, la intervención se aplicará en casos de agresores masculinos y se podrá emplear indistintamente si la persona agredida es una mujer o un hombre, ¿no? También por una cuestión de agresiones LGTBI-fóbicas, ¿vale? ¿Cómo haríamos esta intervención en caso de violencia sexual en espacios de ocio? Un momentito que voy a beber porque llevo aquí un rato hablando y... Vale, ¿cómo haríamos esta intervención? Lo primero que vamos a ver son los principios básicos de la intervención, ¿vale? Lo primero de todo sería que lo más importante es la atención prioritaria a la persona agredida. Esto es básico y fundamental, ¿vale? En caso de que se detecte o se presencie una agresión, la actuación prioritaria siempre tiene que ser la atención a la persona agredida y no la persecución del delito o del agresor, ¿vale? Hay que asegurarse de que la persona agredida reciba la atención adecuada y cuando se trate de agresiones sexuales muy graves, que esta misma persona no se quede sola en ningún momento, a menos que ella pues así lo pida, ¿vale? Esto es el primer punto básico y fundamental también, sobre todo porque tenemos que entender que hacemos una primera intervención, ¿vale? Seguramente lo que haríamos posteriormente va a ser derivar. Entonces, como hacemos una primera intervención, lo primero y lo que debe ser prioritario para nosotros y nosotras es atender a la persona agredida. En segundo lugar, el respeto a las decisiones de esta persona, ¿no? Estaríamos hablando en caso de que se trate de una persona mayor de edad. En caso de ser menor, primaría la protección del menor o la menor, ¿vale? Pero en caso de ser mayor de edad, es imprescindible respetar la capacidad de decisión de la persona agredida, ¿vale? Hay que hacer todo lo posible para que reciba la información necesaria, el asesoramiento correcto y que siempre se tenga en cuenta pues, que esa última decisión la tiene que tomar la persona agredida, ¿no? Incluso cuando nos pueda parecer pues una decisión incomprensible o con la que no estemos de acuerdo, ¿vale? Es importante también, y esto viene muy a colación de lo que decíamos antes, comprender el impacto de centrarnos en el proceso penal, ¿no? Hay que tener en cuenta que los procesos penales que se derivan de una denuncia por agresión sexual son complejos, son duros para la persona agredida y pueden no acabar de la manera pues que la víctima esperaría, ¿no? Por eso lo principal es entender que en esta primera intervención en lo que tenemos que centrarnos es en el proceso de recuperación de la persona agredida, ¿no? Y que tenemos que facilitarle información, ofrecerle un espacio de seguridad y muy en relación a esto, el cuarto punto, ¿no? Que sería la actitud de rechazo al agresor, ¿no? Esto es importantísimo, hay que evitar muestras de complicidad con el agresor, aunque sea para rebajar la tensión. Es muy importante mostrar rechazo claro hacia la actitud y involucrar al entorno del agresor en este mismo rechazo, ¿no? A veces parece que se le acaba como quitando peso, se le acaba, bueno, pues ¿no? Un poco rebajando la intensidad, bueno, pues no, esto no funciona, ¿no? Es importante, si queremos conseguir que haya una transformación social, que ante todas estas situaciones quede muy claro que hay un rechazo hacia las conductas que ha tenido el agresor y que no somos cómplices y no queremos ser cómplices de eso, ¿no? Y luego otra cosa que también sería muy importante sería que necesitamos facilitar información rigurosa, ¿no? Hay que respetar la intimidad de la persona agredida,
pero también la presunción de inocencia de aquella persona que es acusada de agresión, ¿no? Por ese motivo, pues es recomendable no dar información que no proceda de fuentes fiables y objetivas, ni hacer correr rumores sobre agresiones o falsas denuncias de agresión o lo que sea, ¿no? Centrarnos en facilitar información rigurosa y sobre todo en atender a la víctima, ¿no? Cuando hablamos de un protocolo, estaríamos hablando de unos cuantos principios que ahora iremos abordándolos, ¿no? Que básicamente serían que en un primer lugar deberían haber acciones para la prevención, en segundo lugar deberían haber instrucciones para la detección, posteriormente instrucciones para la atención y derivación, que veremos que es básicamente lo que hay que hacer, documentación informativa para las víctimas y finalmente un seguimiento y una evaluación de ese protocolo, ¿vale? Cuando hablamos de estas acciones para la prevención, estaríamos hablando de medidas específicas en relación, por ejemplo, al control de acceso, es decir, evitar criterios sexistas en el acceso, como que hayan precios diferenciados para hombres o mujeres o códigos de vestimenta, y también limitación de acceso a quien acose o agreda sexualmente, ¿no? Así como aquellas personas que hayan mostrado indicios de comportamientos acosadores o irrespetuosos. Esta es una de las cosas que más conflicto genera, ¿no? El tema de la limitación de acceso o de la expulsión de alguien de un espacio. Es importante que quede claro que esta medida puede justificarse a nivel legal mediante la aplicación rigurosa de las limitaciones generales de acceso a los locales recreativos y de ocio en el decreto 112/2010. Se me ha colado ahí uno. Por el cual se aprueba el reglamento de espectáculos públicos y actividades recreativas, ¿vale? Es decir, puede hacerse una expulsión de esa persona por este motivo, ¿vale? Otra de las acciones para la prevención que es básica y fundamental es la comunicación del protocolo. Es decir, si tenemos un protocolo para tenerlo en un cajón, eso no nos sirve de nada, ¿no? Necesitamos que haya una cartelería que explicite la complicidad y el compromiso del evento con la promoción de la libertad sexual, una cartelería que informe de la existencia de un protocolo de respuesta ante posibles agresiones, ¿no? Por ejemplo, pues en esta falla se defienden las relaciones libres y consentidas ante cualquier situación de acoso o agresión, informa en el punto violeta o acude a las barras o lo que sea, ¿no? Esto es muy importante. Luego, en tercer lugar, sería también básico y fundamental, vigilancia específica en zonas oscuras, ¿no? Analizar el espacio, detectar las zonas que vemos que son potencialmente problemáticas, ¿no? Cómo están los baños, si hay zonas oscuras, si hay zonas aisladas o hay zonas que faciliten ciertas situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Habría que identificarlas como zonas de máxima prioridad y valorar también la creación de carteles más visuales para ciertos espacios, ¿no? Luego, en cuarto lugar, a nivel de prevención, pues tendríamos esta necesidad de escuchar la voz de las personas usuarias, ¿no? Se puede disponer de una dirección de correo electrónico que puedan utilizar las personas usuarias de los espacios para denunciar situaciones de agresión o de acoso. Es posible que cuando haya una situación así, la persona deje el espacio y no avise en el momento, ¿no? Pero disponer de esta posibilidad de explicarlo después pues nos puede servir para mejorar en muchos sentidos y poder generar un entorno de ocio pues libre de violencias, ¿no? Y luego habría pues otras acciones para la prevención que podrían ser pues desde promocionar la paridad de mujeres y hombres en esos cargos de responsabilidad, promover la diversidad sexual y de género de las personas que se programan, ¿no? Tanto en pues, actividades musicales, recreativas, etcétera, o establecer una manera de salir, por ejemplo, cuando se acaben los turnos de barra en horario nocturno que garantizara la seguridad, ¿no? Un poco, estas serían como los 5 consejos básicos, ¿no? De cara a trabajar la prevención. Bueno, luego entraríamos ya en instrucciones para la detección, ¿no? Cuando hablamos de
violencia física o psicológica, ¿vale? Tanto si es la persona a la que nos informa de la situación como si la organización lo detectara. Si la persona agredida se ha defendido o ha respondido a una agresión con un empujón, con una bofetada o con un insulto, en ningún caso se pueden equiparar las conductas, ¿vale? Una cuestión es la autodefensa y otra es agredir, ¿vale? También es importante recordarle que el equipo de organización está disponible para tomar las medidas oportunas y comprender que nada justifica una agresión, ni las drogas, ni el alcohol, ni el vestuario de la víctima, ¿vale? Que una agresión es cuando una persona se siente agredida y que cada persona tiene sus límites, ¿no? Los límites ajenos no son cuestionables, se deben respetar. Y una agresión es un abuso de poder, no un malentendido, ¿no? Esto es importante porque muchas veces se tiende a minimizar, se tiende a restarle importancia y eso acaba generando en muchas ocasiones que la víctima abandone el espacio, que no haya recibido un apoyo o no haya podido pasar por un proceso de recuperación realmente bueno para ella. Y que el espacio no sea un espacio seguro, ¿no? Entonces es importante tenerlo claro. Algunas cuestiones que nos planteamos en este punto es si tendríamos, por ejemplo, cuadrantes de horarios en el punto violeta, quién es la persona responsable en caso de violencia de género. Esto es importante, ¿vale? También lo vamos a ir viendo a lo largo de la sesión. En caso de una agresión sexual, la derivación debe ser directa a la persona responsable. Por eso os decía, ¿quién es la persona responsable? Lo mejor es que haya una única persona responsable. Porque cuando tú estás en una situación en la que acabas de recibir algún tipo de agresión, lo último que quieres es tener que explicar varias veces lo mismo a diferentes personas, ¿no? Entonces, lo más importante es derivar directamente a la persona responsable de la atención y poner en marcha los siguientes pasos establecidos, ¿vale? Es importante también que los contactos sexuales que se mantienen con el consentimiento viciado de la víctima a causa de una falta de conciencia por un consumo autónomo o inducido de sustancias son un delito y están incluidos en esta categoría, ¿vale? Es decir, tendríamos también que tener en cuenta si esa víctima ha sufrido algún tipo de intoxicación, ¿vale? En caso de que se tratara de una agresión sexual leve con vulnerabilidad química, si se detecta que alguien se acerca con intenciones sexuales a otra persona que ha consumido demasiado alcohol o drogas, pues básico y fundamental acercarse a esa persona, valorar la situación. Si no tiene una falta grave de consciencia, actuar como en un caso de acoso sexual. Si tuviera una falta grave de consciencia, en ese caso avisar a la persona responsable para poder activar el protocolo, ¿vale? Si se detecta que una persona ha consumido demasiado alcohol o drogas, buscar a sus amistades y asegurarse pues, que no se quede sola, ¿vale? En caso de que se tratara de una agresión sexual leve sin esta vulnerabilidad química, pues también en caso de detectarse por la organización que alguien se acerca con esas intenciones sexuales a otra persona que ha consumido pues, demasiado alcohol o drogas, también lo primero preguntar a la persona acosada si está cómoda en el espacio y si está incómoda por la actitud insistente o acosadora de esa persona, pues lo primero sería dar ese primer aviso al presunto acosador, ¿no? Y señalar que al segundo aviso pues será expulsado del evento, ¿vale? También ofrecer, en caso de ser necesario, a la persona acosada pues las instrucciones de atención, ¿vale? Para si en caso de que lo necesitara, pues pudiera acceder a ello. En caso de agresión sexual leve sin vulnerabilidad química, si es la persona acosada quien nos informa de la situación, ¿no? Lo mismo, si se ha defendido o ha respondido al acoso con algún tipo de empujón, bofetada o insulto, no equiparamos las conductas con las del acosador y se le recordará que el equipo de la organización está disponible para tomar las medidas oportunas, ¿vale? Una de las primeras cosas a tener en cuenta, ahora que vamos a hablar ya de esa atención y derivación, es lo que se llama el efecto bystander, ¿vale?
estos datos son del proyecto Sexism Free Night 2021 y un poco nos plantean, en caso de haber experimentado cualquier tipo de forma de violencia sexual, la gente que estaba presente en la situación intervino. Los datos muestran que, bueno, que sobre todo han intervenido personas que sean amistades o personas que estuvieran presentes. Es importantísimo intervenir, ¿vale? Ya no como personas que están en la organización, sino en términos generales a nivel de sociedad es necesario intervenir. Pero hay que entender también que cuando hablamos de este efecto bystander, ¿no? De este efecto espectador, no necesariamente la mejor opción es confrontar, ¿vale? Siempre hay otras opciones que se pueden utilizar cuando uno quiere intervenir o atender en una situación de violencia, que pueden pasar por distraer al agresor, por acudir en busca de ayuda, ¿no? Al personal de seguridad, a los responsables del punto violeta, etcétera, por documentar lo sucedido, por actuar después del incidente, preguntarle si está bien, si necesita algo, o también actuar de forma directa, ¿no? Posicionarse en contra de la agresión de forma clara y concisa, ¿no? Esto sería a nivel de que cualquier persona puede atender, intervenir y derivar, ¿vale? Ahora vamos a ver un poco cómo funcionaría en el caso de las personas que realmente tienen que activar este protocolo, ¿vale? En relación a esta atención y derivación, ¿no? También algunas cuestiones básicas, ¿vale? Tenemos que tener claro que una cosa es la primera atención, que es responsabilidad de la organización del evento, y otra es la investigación. La investigación es responsabilidad de las fuerzas de seguridad del Estado y de los organismos judiciales. No nos competiría a nosotras, ¿vale? A nosotras nos compete esa primera atención, ¿vale? En los casos en los que se requiera presencia policial para iniciar un procedimiento judicial, el cuerpo policial de referencia es la Policía Nacional, ¿vale? Es necesario que la organización disponga de una persona específica para hacer esa primera atención, que es una atención de urgencia y que gestiona la situación, ¿vale? Y es necesario que esa persona tenga formación en género, ¿vale? También es necesario que se disponga de un espacio donde atender a esa persona. En ese espacio se le ofrecerá, pues en caso de ser necesario, pues poder hablar, evitando siempre esa victimización, y se puede habilitar cualquier espacio de uso interno donde la víctima simplemente pues, pueda estar tranquila y relajada y se pueda recuperar, ¿vale? También será necesario que las personas que trabajen en barra, en sala, etcétera, conozcan los recursos a los que pueden derivar el caso, ¿vale? Esa primera derivación y luego también, si es necesario redirigir, pues conocer qué recursos hay a nivel municipal, ¿vale? Aquí os había preparado un poco un circuito de actuación básico general, ¿vale? Pues bueno, un poco lo que hemos ido comentando, ¿no? Aspectos previos, pues una información rigurosa, no cuestionar la agresión, respeto a la voluntad de la persona agredida, definición de roles y trabajo en equipo, es decir, tener muy claro cuál es el rol de cada persona y qué es un trabajo en equipo para facilitar la recuperación de la víctima, y una actitud de cuidado hacia la persona agredida y firme rechazo hacia la actitud de la persona agresora, ¿vale? A nivel de detectar, vamos a centrarnos en detectar pues, agresiones sexistas, agresiones sexuales y agresiones LGTBI-fóbicas, ¿vale? En relación al agresor, lo primero sería que hemos de evitar ponernos en riesgo, ¿no? Entendiendo que confrontar pues, no siempre es la mejor opción, que lo primero que haríamos sería informar sobre ese rechazo firme hacia las agresiones, que nunca se justificarían, ¿vale? Habría que avisar, en caso de necesidad, avisar a seguridad e identificar a la persona agresora, y en caso necesario expulsar a esa persona, ¿no? Valorar si hay que expulsar a esa persona o pues llamar a la policía, ¿vale? En relación a la víctima,
importantísimo priorizar su atención. Ese es el objetivo básico de los protocolos, ¿vale? Y garantizar su seguridad. Tendríamos, por otro lado, que informar de la existencia de ese protocolo y acompañar, ¿vale? Ofrecer ese espacio tranquilo y otras medidas de seguridad, ¿vale? Por ejemplo, pues a lo mejor ofrecerle agua, ¿vale? Aplicar medidas de reducción de riesgos en caso de que haya intoxicación, ¿vale? Y aquí nos plantearíamos si quiere ayuda. En caso de querer ayuda, avisar a la persona responsable y derivar a los servicios municipales o a entidades especializadas, ¿vale? Si no quisiera ayuda, pues ofrecerle soporte y buscar a una compañera que se quede con ella en caso de que quiera permanecer ahí, ¿vale? Un poco esto sería el circuito de actuación general. Ahora vamos a ir viendo un poco en cada caso, ¿vale? Bien. En caso de violencia de género, ¿vale? De tratarse de una violencia física o psicológica, para empezar lo que tendríamos que tener en cuenta es que así como la violencia sexual en contextos de ocio suele ser un delito puntual, la violencia de género es un delito persistente, ¿vale? Entonces, es probable que en intervención en situaciones de violencia de género, a menos que se trate de una agresión grave, posiblemente la víctima no se identifique como tal y, por tanto, no quiera hacer nada al respecto. Es más, si se propone expulsar al agresor, es posible que ella se vaya con él, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta porque, a menos que se trate de una situación de violencia muy grave, pues hay que tener mucho cuidado para no acabar generando esa salida del espacio de ella sin antes haberle podido pues, dar información o darle soporte, ¿vale? En caso de violencia de género, aquí os he puesto un flujograma para ver un poco cómo sería ese abordaje, ¿vale? En primer lugar, atender a la víctima cuanto antes mejor, hablar con ella y asegurarse de que no corre ningún peligro, avisar a la persona responsable y acompañar a la persona agredida a ese espacio habilitado, ¿vale? Y aquí tendríamos dos cuestiones a tener en cuenta, ¿no? La persona que detecta y avisa a la persona responsable, mientras puede buscar a las amistades de la víctima. Y por otro lado, la persona responsable se encargaría de ofrecer a la persona agredida un espacio donde ser atendida, donde recuperarse, ofrecerle si es necesario pues algo de beber sin alcohol y aquí valorar, ¿no? ¿Requiere asistencia sanitaria? ¿No la requiere? Ok, cosas a tener en cuenta. Evitar hacerle preguntas sobre la agresión, escucharla de forma activa y sin juzgarla. Si quiere contarnos, nos lo contará, pero nosotras no necesitamos preguntar, ¿vale? Recordarle que puede recibir asistencia médica y jurídica o acudir a la policía. En caso de no querer ninguna de las opciones anteriores, recordarle que también puede denunciar por la vía penal, procurar que no se marche sola y derivar, ¿vale? Amistades que se hagan responsables. Si está sola, permitir que se quede en el espacio seguro hasta que se recupere y si desea irse sola, ofrecerle hacer una llamada o pues acompañarla a un taxi, ¿vale? Esto sería en caso de que no requiriera asistencia sanitaria. En caso de que la requiera, inmediatamente pues llamar al 112, ¿no? Quedarse con ella mientras esperamos a que lleguen los servicios de urgencia, evitar hacerle preguntas sobre la agresión, escucharla de forma activa y sin juzgarla y facilitarle documentación informativa para las víctimas, ¿vale? Eso en ambos casos, ¿vale? En caso de tener que actuar frente al agresor, bueno, pues avisarle que si persiste en esa actitud será expulsado, como hemos comentado, ¿no? Vigilarle, si se detectan persistencia o si se recibe un nuevo aviso, proceder a la expulsión y evitar que vuelva durante la noche. Como habíamos dicho, esta expulsión del evento debe llevarse a cabo por los responsables de vigilancia o de control de accesos o bien por la persona responsable del evento, ¿vale? Como habíamos dicho,
también, si se niega, se puede requerir la presencia de la policía local, según el artículo 14 del decreto 197/2008, ¿vale? Por el que se regula el derecho y la reserva y el servicio de admisión en los establecimientos públicos destinados a la realización de espectáculos públicos y actividades recreativas, ¿vale? Una vez fuera del evento, pues tendríamos que procurar que el agresor no ejerza más violencia o amenazas en el entorno inmediato del evento, ¿vale? Factores a tener en cuenta. Proceder de esta manera puede provocar que la víctima se vaya con él y su situación empeore, ¿vale? Entonces, bueno, esto es algo que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Por eso hablábamos antes también de esta bystander intervention, ¿no? Según los parámetros de lo que se concibe como bystander intervention, el espectador tiene una responsabilidad de intervenir cuando se presencia una situación de violencia, ¿no? Esta intervención lo que hace es potenciar la capacidad de reacción y una interrupción de una situación potencial de violencia, ¿no? Con el fin de cambiar un poco esas normas culturales. Esta herramienta entiende las barreras personales a la hora de actuar y por eso no busca confrontar con el agresor, sino buscar la complicidad de otras personas para intervenir, ¿vale? Es decir, intenta hacer que la situación de violencia pare para separar a la víctima del agresor y poder atenderla a solas, ¿vale? Y ahí, pues recordar, también facilitarle la documentación informativa, ¿no? Volvemos a lo de antes, ¿no? Es un delito persistente, por tanto es probable que esa víctima lleve tiempo sufriendo violencia y, bueno, es necesario que tenga la mayor información posible para que en el momento en el que decida que se siente suficientemente fuerte como para salir de ahí, pues tenga los recursos que necesita, ¿vale? Atención a persona agredida en caso de agresión sexual grave. Aquí incluiríamos lo que anteriormente entendíamos como agresión sexual, violación o abuso sexual, ¿vale? Lo primero de todo, atender a la víctima cuanto antes mejor. Hablar con ella, asegurarnos de que no corre ningún peligro y avisar a la persona responsable, ¿vale? Acompañar a esa persona al espacio habilitado y en caso de que esa persona no esté en condiciones de ser informada, llamar al 112 directamente para pedir servicios médicos de urgencia, ¿vale? En caso de que se considere que se le puede informar porque estaría en condiciones adecuadas, preguntar a la persona agredida si tiene alguna amistad en el evento que le acompañe y que le dé apoyo, preguntar si quiere solicitar asistencia de servicios médicos de urgencia o bien de la Policía Nacional, dejando claro que solicitar que venga la Policía Nacional no implica denunciar, sino recibir atención profesional, ¿vale? En caso de que requiriera esa asistencia sanitaria, llamar al 112 y si no quiere servicios sanitarios de urgencia ni llamar a la Policía Nacional, indicarle que puede recibir soporte emocional y médico y que también podemos llamar a un taxi si es necesario para que le lleve al centro médico de referencia y que puede presentar también la denuncia por vía penal, ¿vale? Si decide denunciarlo pero rechazara los servicios médicos de urgencia y la Policía Nacional, asegurarnos de que no va sola y aconsejarle que la denuncia la haga con alguien de confianza, con un abogado o una abogada especializada, ¿vale? Si quieren avisar a un taxi e intentar pues que no, bueno, que se vaya acompañada, ¿vale? Que no se vaya sola. Entonces, cuestiones básicas para esta atención y derivación, ¿no? La atención a las víctimas se tiene que llevar a cabo por la persona responsable de cada turno, ¿vale? Y esto es importantísimo, que tengamos cuadrantes, que quede claro quién es la persona, que esa persona esté disponible, que esa persona atienda al teléfono cuando le llamen y le digan que tiene que ir a tal sitio, que esa persona no beba o no consuma drogas durante el turno en el que esté trabajando o atendiendo, ¿vale? Y básico también y fundamental, una víctima de violencia no tiene que ser atendida por más de una persona, ¿vale? Porque eso implicaría tener que explicar la misma historia varias veces y es importante evitar esta victimización secundaria, ¿vale? Que es
Bueno, cuando hablamos de victimización secundaria estamos hablando de la respuesta que da el sistema a una víctima y que puede hacer revivir esta situación traumática, ¿no? Entonces, eso sería una de las cosas principales que hemos de evitar, ¿no? Y como comentábamos, es necesario que el cuadrante de turnos y personas responsables del punto violeta esté disponible para cualquier persona que esté llevando a cabo cualquier tarea durante el evento, ¿vale? Cualquier persona puede detectar y derivar, ¿vale? Entonces cualquiera tiene que tener acceso a ese cuadrante, ¿vale? O saber dónde está el punto violeta, ¿no? En ese documento tendrían que estar todos los teléfonos de contacto de las personas responsables y cuando se atienda a una víctima se le escuchará si ella quiere hablar, se le muestra apoyo, pero no compete a esta primera atención recabar información sobre el delito, ¿vale? No sería nuestra competencia. Nuestra competencia es básicamente acompañar, ofrecer información y en caso necesario derivar, ¿vale? También básico, fundamental, importantísimo, transmitir que la prioridad es el respeto a sus tempos y a sus necesidades. Facilitarle la información que se tenga sobre medidas de prevención, ¿no? Flyers, trípticos, etcétera, pero siempre respetando sus tempos, ¿no? Estaríamos hablando de una persona que ha vivido algún tipo de situación de violencia y lo importante es que ella se sienta cómoda y que se pueda recuperar, ¿vale? ¿Cómo actuaríamos frente al agresor sexual, ¿no? En caso de una agresión sexual? Bueno, una cosa que es importantísima es que un agresor puede ser detenido por cualquier ciudadano siempre y cuando se encuentre infraganti o a punto de cometer el delito. Eso queda recogido en el 490 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ¿vale? La persona encargada de seguridad tendría la obligación de detener al agresor, pero también puede detener a un sospechoso para ponerlo a disposición de Policía Nacional, ¿vale? Eso quedaría recogido también pues, en el artículo 32 de la 5/2014, que es la Ley de Seguridad Privada, ¿vale? Si no se encuentra al agresor infraganti o a punto de cometer el delito, pero la persona agredida puede facilitar una descripción clara, puede buscarse a esa persona y ponerla a disposición policial, ¿vale? Esta forma de proceder solo habría que llevarla a cabo si hay una descripción clara y creemos que hay alguna posibilidad de localizarle fácilmente y si hay suficiente personal para mantener a la víctima acompañada y atendida correctamente, ¿vale? Pero, de nuevo, recordar que durante la atención lo prioritario es la víctima, no la persecución del delito, ¿vale? De eso se tendrá que encargar la policía en caso de que así fuera necesario, ¿vale? No nos compete a nosotras. Cuando hablamos de atención a la persona agredida en caso de una agresión sexual con vulnerabilidad química, ¿vale? Lo primero, buscar a sus amistades, avisar a la persona responsable de la atención en el evento, ¿no? La persona responsable de esta atención será quien ofrezca a la persona agredida un espacio donde pueda estar, donde recuperarse, donde será atendida. Ofrecerle también, en caso necesario, algo de beber, sin alcohol, ¿no? Y aquí ahora matizaremos, ¿no? En caso de tener sospechas de que haya sido víctima de un delito, ahora lo veremos, ¿no? Si hemos encontrado a sus amistades y se hacen cargo de los cuidados que necesita la víctima, la atención acabaría aquí, ¿vale? Si no los hemos encontrado o estos pues no se hacen cargo de la persona agredida, dejarle que se quede en el espacio hasta que se recupere, ¿vale? Si es necesario que la persona agredida si lo desea, pues acompañarla a pedir un taxi, ofrecerle hacer una llamada, etcétera, ¿vale? En caso de tener sospechas de que la víctima haya sido pues, víctima de un delito, ¿no? En caso de que la persona agredida sospeche haber sido víctima de un delito, por ejemplo, pues que le hubieran introducido drogas en su bebida sin su consentimiento, ¿vale? Proceder del mismo modo que anteriormente, perdón, de lo anteriormente denominado agresión sexual, violación o abuso, ¿vale? Entonces, en ese punto 4 variaría, ¿no? En caso de considerar que se puede informar a la víctima, porque ésta está en condiciones adecuadas, preguntarle si tiene alguna amistad en el evento, que le acompañe o que le dé apoyo, preguntarle si necesitaría asistencia de servicios médicos, ¿no? O de llamar a la policía.
En caso de que requiera esa asistencia sanitaria, ¿no? Que veamos que es necesario, pues llamar al 112. Si no quiere servicios sanitarios ni llamar a la policía, indicarle pues, que puede recibir soporte emocional y médico, que también se puede llamar a un taxi para acudir a un centro médico de referencia o presentar una denuncia pues, por vía penal, ¿vale? Si decidiera denunciarlo, pero rechazara, ¿no? Como anteriormente, rechazara los servicios médicos de urgencia y la policía, asegurarnos, una vez más, de que no se vaya sola, aconsejarle hacer esa denuncia con alguien de confianza, preferiblemente un abogado o abogada especializado en temas de violencia de género y violencia sexual y, pues si quiere, avisar a un taxi para que se vaya a poder ser acompañada de algún amigo o amiga, ¿vale? La atención a la persona agredida en caso de agresión sexual sin vulnerabilidad química, bueno, pues sería preferible también que sea atendida por la persona responsable del evento, aunque si no desea derivación, cualquier persona con formación puede ofrecer una atención primaria, ¿vale? Preguntarle si está sola, si es así, si quiere recibir ayuda, si quiere que le acompañemos a buscar a sus amistades, si sus amistades ya no están o no se las encuentra y ella quiere irse, pues de nuevo, ¿no? Ofrecerle llamar a alguien para que le acompañe o pedir un taxi y si se encuentra afectada por el consumo de alcohol o de drogas, ofrecerle pues alguna bebida sin alcohol, ¿no? El zumo, un agua, etcétera, ¿no? Y la posibilidad de acudir a un espacio tranquilo donde estar relajada y poder recuperarse, ¿vale? Siempre, otra vez, la actuación frente al agresor en caso de agresión sexual leve, con o sin sumisión química, avisarle de que si persiste esa actitud va a ser expulsado, vigilarle, ¿no? Si detectamos esa persistencia o recibimos un nuevo aviso, expulsarle, tener en cuenta pues, que esa expulsión la deben hacer las personas responsables de la vigilancia y una vez fuera del evento, procurar que el acosador no ejerza más violencia o amenazas en los entornos inmediatos, ¿vale? En relación a la información relevante para víctimas de violencia de género, tanto si se decide denunciar como si no, dejar claro que tiene derecho a recibir soporte y atención psicológica y médica, ¿vale? Esto es importantísimo, que quede claro que el derecho a recibir atención psicológica y médica no depende de poner una denuncia, tienes derecho a recibirlo, ¿vale? Que puede obtener más información llamando al 016, también recordar que tiene derecho a recibir asistencia letrada en las dependencias policiales y judiciales. Para eso pues puede llamar al Centro Mujer 24 horas o contactar con la Oficina de Asistencia a Víctimas del Delito, ¿vale? Que estaría, bueno, ahí tenéis el teléfono. Estaría abierta pues de lunes a viernes de 9 a 2 y de 5 a 8 y sábados, domingos y festivos de 9 a 2, ¿vale? Si está en una situación administrativa irregular, también tiene derecho a acceder de forma gratuita a servicios sanitarios de urgencia y a disponer de una intérprete si así lo decide, para denunciar también, ¿vale? Si prefieres recurrir a alguna asociación para que te puedan informar o te den apoyo emocional, Alana, ahí tenéis el teléfono y el correo electrónico, ¿vale? En relación a información relevante que tendríamos que tener también para facilitar a víctimas de agresiones sexuales, incluyendo lo que anteriormente llamaríamos pues, agresión sexual, violación o abuso sexual, ¿no? Pues lo mismo, tanto si se decida denunciar como si no, hay derecho a recibir ese soporte, ¿vale? Es importante acudir al centro médico cuanto antes para recibir soporte emocional para afrontar la agresión, así como para registrar las pruebas de la agresión, ¿vale? Las primeras horas después de una agresión sexual son clave para obtener indicios y pruebas y si se sospecha que el agresor podría haber usado alguna droga o tóxico, en el centro médico es donde harán las pruebas necesarias, ¿vale? El servicio médico de urgencia en Valencia es el Hospital Universitario y Politécnico La Fe, que está en la avenida Fernando Abril Martorell número 106, y si estás en el hospital y decides denunciar, el mismo hospital se responsabiliza de enviar un comunicado de las lesiones al juzgado de guardia y de avisar a la Policía Nacional o al médico o médica forense, ¿vale? También
información relevante, ¿no? Si estás en el hospital y no quieres denunciarlo, saber que el hospital está obligado a informar a las autoridades judiciales de cualquier agresión sexual, haya o no consentimiento de la víctima, ¿vale? Pero hay que tener claro que eso no implica el inicio de un procedimiento judicial, ¿de acuerdo? Solo la denuncia implica el inicio de un procedimiento penal contra el agresor, ¿vale? Pero el hospital sí va a estar en obligación de comunicarlo, ¿vale? A la hora de interponer una denuncia, también importantísimo recordar que tenemos derecho a recibir esa asistencia letrada en las dependencias policiales y judiciales, que podemos recibir este servicio llamando al Centro Mujer 24 horas o la Oficina de Asistencia a Víctimas del Delito, ¿vale? Y también, si te encuentras en situación administrativa irregular, también tienes derecho a acceder de manera gratuita a esos servicios sanitarios de urgencia, a disponer de una intérprete si lo decides y a denunciar, ¿de acuerdo? Una cosa que es importantísimo es que cuando hacemos un protocolo, la gente, bueno, pues siempre esperamos no tener que usarlo, ¿no? Sería lo ideal. Realmente es importantísimo que si se usa, quede un registro, ¿no? Necesitamos hacer un seguimiento y una evaluación de ese protocolo, ¿no? Necesitamos saber si se ha implementado, si no, y esto para hacerlo al final es, bueno, se puede hacer a través de una metodología mixta, ¿no? Que pues tenga formularios de evaluación sobre el protocolo a la totalidad de la organización que haya trabajado en el desarrollo del evento. También se puede hacer un grupo de discusión con las personas integrantes del grupo del punto violeta y, bueno, pues al final obtendríamos un poco un DAFO, ¿no? Una matriz donde podríamos ver pues, qué debilidades hemos tenido, qué amenazas vemos, ¿no? Por ejemplo, pues en debilidades, si realmente pues, ha habido gente que se apuntó a formar parte de este, ¿no? del protocolo y luego no estuvo presente, o por ejemplo si alguna de las personas pues, consumió alcohol y luego no estuvo, no pudo dar una correcta atención, o por ejemplo pues si bueno, pues no atendía al teléfono cuando le llamaron o lo que fuera, ¿no? ¿Qué amenazas tenemos? Conocer nuestro espacio, saber en qué puede haber fallado el protocolo, porque a lo mejor cuando lo hicimos pues no tuvimos en cuenta que había espacios que no tenían suficiente luz, que quedaban oscuros, ¿no? O no tuvimos en cuenta ciertas cosas que, ¿no? O que yo qué sé, pues que ha llovido muchísimo y que las condiciones han cambiado y la situación se ha complicado, ¿no? Entonces todas estas cosas tenerlas en cuenta. También el resto de cuestiones que sean pues más relativas a oportunidades, ¿no? O, bueno, la cuestión es que al final, si hacemos un poco este ejercicio de evaluación, podremos tener un informe o una memoria que nos ayude a mejorar ese protocolo, ¿no? Y que con ello consigamos también pues, mejorar la intervención y la actuación en caso de ser necesario, ¿no? Os dejaré también los flujogramas, ¿no? Que aquí podéis verlos, también los cuadrantes para el punto violeta, ¿vale? Porque creo que es la manera pues más fácil y más cómoda para las personas que están en ese momento en el evento, de tener claro cuáles son los siguientes pasos, ¿no? Os lo haremos llegar todo y bueno, creo que es realmente lo que facilita más, ¿no? Porque al final, a lo largo de la sesión, abordamos muchos temas, pero creo que realmente cuando los tienes en papel y te sientas y con tu entidad te planteas cómo tiene que ser este protocolo, que a lo mejor esta propuesta que os hacemos la queréis variar en algún punto o queréis incorporar otras cosas. Por eso creo que es interesante, ¿no? El haceros llegar estos flujogramas tal y como recomendaríamos utilizarlos, pero también pues, bueno, que dispongáis del contenido en blanco para hacer vuestro propio protocolo, ¿no? Y bueno, un poco hasta aquí sería todo. Os dejo mi correo también en el documento, ¿vale? Por si necesitáis cualquier cosa, si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, pues bueno, podéis consultarlo sin problema, ¿vale? Podéis escribirme para cualquier cosa que necesitéis. Y nada, espero que esta sesión haya sido útil
y que realmente, bueno, pues consigamos el objetivo, ¿no? Que es generar unos espacios de ocio libres de agresiones sexistas, de agresiones LGTBI-fóbicas o de agresiones sexuales, y que al final pues, sean unos espacios de ocio más seguros para todos y para todas, ¿vale? Muchas gracias y nada, seguimos en contacto.